tiempo en el que encuentra otro empleo. Entendemos de que no es lo mismo, digamos, haber pertenecido al sector agro que, digamos, haber pertenecido al de industria. Y en ese sentido lo que queríamos ver es, ok, si controlamos por todas las características, ¿el sector al que perteneciste antes influye en ese tiempo? No les voy a spoilear todo el resultado, pero la realidad es que sí, pero en algunos sectores. En ese sentido también lo que nosotros intentamos ver es, ok, ¿cómo te cambia toda la probabilidad en que una persona esté o no desocupada, o que se encuentre inactiva en el tiempo T, o sea, hoy digamos? Y también lo que nosotros quisimos ver es, ok, ¿cuáles son las probabilidades de las matrices de transición, digamos, de transitar distintos estados, pasar de la inactividad hacia la actividad e ir mudándose, digamos? Eh, También lo que nosotros queremos ver es, ok, una vez que vemos toda la transitividad, digamos, o la transición, mejor dicho, lo que queremos ver es, ok, ¿cuánto tiempo dura una persona en el desempleo? Y para eso usamos uno de los estimadores que es el clásico, digamos, que es el de Kaplan-Meier. Y finalmente, mediante el modelo de Cox, lo que nosotros vemos es, ok, veamos todos los determinantes, cuáles son las variables que impactan o no en esa duración. Como punto central lo que se trabajó fue en la EPH, lo cual, para poder construir el panel final, digamos, porque lo que uno tiene sobre la EPH es, ok, yo estoy desocupado o no lo estoy, pero no sabes, o sea, sí sabes hace cuánto tiempo está, pero no queda claro cuando uno hace el cambio de estado, porque si te preguntan hoy, ok, ¿hace cuánto tiempo estás buscando empleo? Hace 5 meses. Ok, listo, pero seguís desempleado. Yo no sé con la pregunta esa cuándo fue que la persona hizo el cambio y sí consiguió empleo. Por eso lo que nosotros hicimos fue seguir a la persona durante el tiempo a ver dónde hacía el cambio y cuánto tiempo era el tiempo final. O sea, desde la primera pregunta, hace cuánto tiempo venía buscando empleo, hasta que realmente consiguió. Desde un ejemplo simple, si me preguntan hoy, hace 5 meses estoy buscando empleo, y me siguen y ven que en 4 meses encuentro empleo, serían los 5 meses que yo ya venía buscando, más los 4 meses que finalmente conseguí. O sea, serían 9 meses el tiempo total. Desde ese principio, hay que contar que la EPH cuenta como con unas limitaciones. Primero, que no se puede seguir a más de 1 año y medio, porque uno, digamos, como que aparecería, o la forma en la que se encuesta es 2-2-2. Como que apareces 2 veces sí, o sea, dos trimestres sí, 2 trimestres no y 2 trimestres sí. Lo cual, bueno, es un ejemplo claro, es si a la persona y se la encuentran en el primer trimestre de 2018, se la encuentran en el segundo trimestre de 2018, por 2 trimestres no, y luego por 2 trimestres sí, es decir, primer trimestre de 2019 y finalmente segundo trimestre de 2019. Lo cual en ese sentido, bueno, uno puede tener, o sea, un gap y no se sabe qué es lo que pasó entre estos 2 trimestres. Y el segundo problema con el que nos encontramos es que la pregunta a la que le dicen, ok, ¿hace cuánto tiempo estás buscando empleo? No es una variable continua, no es que le dicen, ¿hace cuántos meses estás buscando empleo? Lo que le hacen es poner, o sea, tenemos una categoría, que la primera categoría es entre, si mal no recuerdo, entre 1 y 3 meses, entre 4 y 6 meses, lo cual lo que nosotros hicimos fue sacar promedio. El tema vino puntualmente en la pregunta a la que responden hace más de 12 meses. Y ese más de 12 meses es una categoría recontra amplia, pueden ser 13 meses como pueden ser 55, y no lo sabemos. Generamos distintas formas y en todos los casos llegamos al mismo resultado. Lo que nosotros hicimos, si mal no recuerdo, fue poner, creo que 15 meses, pero no estoy seguro. Debería ver bien toda la rutina porque no lo recuerdo. Y una vez de que construimos todo el panel balanceado, digamos, donde uno sigue a las personas, pudimos tener cuál es la duración final. Teniendo todo el vector de todas las características, desde el sexo, desde el nivel educativo, desde qué sector estuvo antes y todo lo relacionado a ello. Para eso, puntualmente, lo que voy a mostrar en la serie temporal es cuál fue la tasa de desempleo del 2003 hasta el 2019. Lo que se puede observar puntualmente acá es, ok,
en el 2003 aproximadamente había una tasa de desempleo del 16%, tuvo una reducción fuerte hasta el 2007. En los baches que se pueden ver acá es porque la EPH, o mejor dicho, INDEC, no publica los microdatos esos. En el 2007 porque los encuestadores, si mal no recuerdo, hicieron paro, y en esta época por la desconfianza estadística. Lo cual están estos baches que no los pudimos completar. Hay que destacar que, bueno, desde el 2003 hasta el 2017 hubo una reducción del desempleo bastante fuerte. Del 2007 hasta el 2012 podemos decir que hubo una reducción un poco más lenta, e incluso del 2011 podemos decir que hubo un estancamiento, incluso una desmejora. En ese sentido podemos ver que se relaciona bastante con el ciclo, digamos, ¿no? Si uno ve a nivel región, podemos ver, bueno, que lo podemos desagregar en GBA, cuyo Patagonia, NEA y Pampeana también está NOA, que creo que no aparece acá por un tema de gráfico, pero hay que destacar puntualmente que en EPH se ve únicamente la parte urbana, lo cual eso podría llegar a tener como un sesgo por el hecho de que no estamos captando a todo el país, sino lo que estamos viendo, entre comillas, es, ok, veamos la duración del desempleo en Argentina, entre paréntesis, urbana, que no es un dato menor. Lo que podemos ver es, bueno, cuáles son los sectores que más desempleo tienen. En ese sentido, lo que se ve es que GBA dije sector, pero quise decir región. GBA es una región donde más desempleo tiene, mientras que el NEA pareciese que es la región donde menos desempleo tiene. Acá voy a presentar la primer matriz, que es la de transición, que, o sea, imagínense que ustedes están en un estado en tiempo T, o sea, en hoy, ¿qué es lo que pasaría dentro de 4 observaciones? Es decir, dentro de 1 año y medio. Supongamos, lo separamos en sexo y por rango etario. Yo acá les muestro únicamente por cada sexo, porque si no deberían ser 60.000 tablas. Pero lo que podemos ver es, ok, a nivel total, si vos te encontrás hoy desocupado, la probabilidad que te encuentres en el mismo estado en 4 observaciones es del 87%, mientras que la probabilidad que te encuentres desocupado es del 3,8%, mientras que vayas a la inactividad es del 9%, lo cual en ese sentido, si te encontrás ocupado hoy, tenés altas chances de quedarte en el mismo estado. Hay que relacionar el hecho de que ocupado es aquel que tiene trabajo, el desocupado es aquel que no tiene trabajo pero sí lo está buscando, y finalmente el inactivo es aquel que no tiene trabajo y no lo está buscando. Ahora, si uno se encontraba desocupado hoy, ¿qué probabilidad hay que encuentre empleo dentro de 4 observaciones? Ok, tu probabilidad es el 50%. No es lo mismo para el hombre que la mujer. Fíjense que para el hombre esa probabilidad es del 60%, mientras que la mujer es del 40%. Lo cual en ese sentido pareciese que el hombre tiene más chances de que entre en el mercado laboral si te encontrás hoy desocupado. Mantenerse en el mismo estado, fíjense que si te encontrás desocupado, y la probabilidad que te encuentres desocupado en 4 observaciones es del 22% para el total, para el varón es del 23% y para la mujer es del 21%. Sin embargo, pareciese que lo que cambia acá es que los varones tienen una probabilidad que se vayan a la inactividad del 16%, mientras que las mujeres del 38%. Pareciese que dicen, bueno, como no estoy encontrando empleo, directamente dejo de buscarlo, mientras que el hombre pareciese como dice, bueno, sigo buscando un poco más, incluso muchísimos se encuentran, mientras que tantas mujeres no. Lo cual este podría ser nuestro primer punto de partida, digamos. En el hecho de la inactividad, supongamos de que sos inactivo hoy, la probabilidad de que encuentres empleo o que lo quieras buscar, para el total es del 18%, para el varón es del 22%, y para la mujer es del 16%, o sea que parece que la mujer tendería a quedarse en la inactividad o ir hacia la inactividad. Podemos charlar si es un problema más de oferta o de demanda laboral, eso creo que habría que verlo en otro trabajo, pero es algo como para tener en cuenta.
y mantener en el mismo estado, es decir, de que seas inactivo hoy y que sigas siendo inactivo en temas 4 para toda la población, es del 75%, para el varón es el 70%, y para la mujer es del 78%, lo cual parece que logran quedarse en el mismo estado. En ese sentido, lo que se veía en la tabla pasada es, ok, no estamos controlando por todas las características, o sea, como que directamente estamos viendo para el total de los varones, para el total de las mujeres, que lo que sucede. Sería interesante hacer un modelo Logit con la particularidad que en vez de ser 0,1 es 0,1,2, donde 0 es la categoría base, que es para los ocupados, toma el valor 1 para los desempleados y toma el valor 2 para los inactivos, lo cual, como que el primer modelo sería comparar 0 contra 1, y que la columna esta, y este modelo es comparar 0 contra 2, digamos. En ese sentido podemos ver que hay una diferencia, no podemos interpretar directamente el efecto de, o sea, la magnitud, por el hecho de que hace falta ver todos los efectos marginales para el logístico multinomial, pero sí podemos ver el signo. No lo podemos hacer porque computacionalmente intentamos, y la computadora tardó muchísimo y no salió, digamos, el resultado, pero sí lo que podemos ver es el signo. Lo cual podemos ver que hay una diferencia significativa entre la mujer y el hombre. Eso significa al 1%. En ese sentido, parece que la mujer tiene más chance que el hombre, perdón, de estar en el desempleo y que estar en la inactividad. O sea, pareciese que su probabilidad condicional a todas las características, pareciese que su probabilidad es mucho mayor de estar en estos dos estados, aún controlando por todas las características. Yo acá puse puntos por el hecho que el modelo controlaba por muchísimas más variables que la realidad no las mostramos, porque si no era una tabla gigante, pero pusimos las principales variables. El tema de lo del nivel educativo es una variable que es importantísimo por el hecho de permanecer o no en el desempleo, perdón, versus en la inactividad o en la ocupación. Fíjense que todas las variables sobre el nivel educativo son significativas, a excepción de la de sin instrucción, por el hecho de tener o no instrucción con respecto a la primaria completa, que es la categoría base de las variables estas. Lo que nos muestra es que el hecho de no tener instrucción o sí tenerlo, el hecho de sin instrucción o tener primaria incompleta para el desempleo es exactamente igual, mientras que para la inactividad no. Parece que aquellas personas sin instrucción tienen más chances de ir a la inactividad que a la ocupación que las personas de primaria incompleta. Eso es interesante, y aquellas personas que se consideran jefe de hogar tienen menos chances de ir hacia el desempleo y menos chances de ir a la inactividad, o sea que su probabilidad se centraría más en estar en la ocupación. Acá es donde presentamos sí, el primer gráfico, que es el de Kaplan-Meier, que lo que nos muestra en el eje X es el tiempo en meses, y en el eje Y vendría a ser como la tasa de salida, o sea, digamos, el tiempo cero, el 100% está desempleado, y lo que se va mostrando es cómo esas personas van dejando el desempleo a medida de que pasa el tiempo. Y hay que destacar puntualmente que vamos a separarlo después por sexo, van a ver que hay una diferencia significativa, si se quiere, entre los dos grupos. Lo cual, el 50% de los desempleados cambia de estado en menos de 10 meses, lo cual el 50% en 10 meses encontró trabajo. O dejó de buscar directamente, dijo, ya no me interesa más buscar empleo. Ahora, si uno separa entre varón-mujer, podemos ver que el varón está mucho más pegado hacia el eje X, lo cual lo que nos observa es que pareciese que sale mucho más rápido. Fíjense que acá hay una proporción que va cambiando entre hombre y mujer, que van dejando el tiempo, perdón, que van dejando el estado del desempleo a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, acá no estamos controlando por todas las características.
Acá lo que separamos es varón-mujer, pero no controlamos ni por el nivel educativo, ni por otras variables, lo cual sería interesante. Esto es interesante también, el hecho que aquella persona que se considera jefe o jefa en el hogar, que es la línea roja, pareciese que sale mucho más rápido que aquellas personas que no son jefe o no se consideran jefe. Entendemos en esta medida como posible causa es que aquellas personas que son jefes o jefas, su salario de reserva son menor, lo cual cuando te llega una oferta laboral X, decís, bueno, como el salario de reserva es menor, voy a tener que entrar en el mercado laboral. Esa podría ser una posible causa. Por el mismo lado, aquellas personas que tienen hijos, su duración del desempleo es menor, también os he entendido porque su salario de reserva es menor. Mientras que la que no tienen hijos, su duración en el desempleo es mayor. Ahora lo que nosotros quisimos ver es el tema, como les comenté, que el objetivo final era ver, ok, el sector a la que la persona perteneció antes influye en esa duración. Bien, para eso lo que nosotros hicimos fueron estas 4 categorías: primarios, industria, servicios intensivos en conocimiento y servicios no intensivos en conocimiento, y sus respectivas categorías. Lo que podemos ver acá son las 4 ramas. Pareciese que sector primario es la que menos duración tiene. Sin embargo, hay que destacar que la EP tampoco está diseñada como para captar sector primario, por el hecho de que como es urbana, acá sí nos hizo ruido y ahora les voy a contar por qué. Acá lo que nosotros hicimos fue mostrar principalmente los 3 modelos: el exponencial, el de Weibull y el de Cox, que es el de proporcional, lo cual los resultados entre los 3 no cambian prácticamente, más que la significatividad, en muy pocos casos, pero la gran mayoría no. Y voy a centrarme solo en el de Cox, que es el más interesante para lo que viene después. Lo que podemos ver acá, bueno, que son los sectores. La categoría que no sale es la categoría base, que es la de industria. Acá hay una salvedad, que en los modelos estos se interpreta al revés, o sea, cuando el coeficiente tiene un más, la duración del desempleo es menor, y cuando tiene un menos, la duración del desempleo es mayor, en ese sentido. O sea, es como, digamos, inverso a la interpretación de cualquier modelo clásico, digamos. Aquellas personas que han estado en el sector primario tienen una duración del desempleo menor que aquellas personas que han estado en industria, siendo significativo al 5%. Sin embargo, aquellas personas que han estado en servicios intensivos en conocimiento y no intensivos pueden ver que no tienen diferencias significativas con la categoría base, que es industria. En ese sentido, porque no tiene, o sea, el asterisco, o sea, que no hay diferencia significativa entre los grupos, controlando por todas las características. Y acá es donde nos hizo ruido, es, ok, el único sector que tiene menos duración en el desempleo es el de primarios, lo cual, o sea, entendemos que es por la alta movilidad, digamos, y porque es temporal, o sea, entendemos de que justo este sector hay hay como un efecto temporal, hay meses donde se trabaja más que otros, entonces por eso puede llegar a ser que haya una diferencia significativa. Igual, lo que les voy a contar es que estoy trabajando para mi tesis doctoral. Lo que quiero mezclar es esta metodología con la de Quantiles, para ver puntualmente qué es lo que sucede, no en el promedio, sino intentar ver en toda la distribución de la duración condicionada en X. O sea, entiendo que no es lo mismo lo que pasa en el Quantil 10 que en el Quantil 99. Por eso, como que la motivación para continuar está en ver, bueno, qué es lo que sucede en todos los Quantiles. Estuvimos trabajando en eso. El tema de lo del rango etario es una variable que pareciese ser interesante, o que tiene, o que es significativa, digamos, en el hecho que una persona dure más o menos tiempo. Esto es interesante, que si uno es jefe, su duración del desempleo es menor que aquella persona que no es jefe. Si uno tiene hijos, su duración del desempleo es menor que aquella persona que no tiene hijos. Y aquella persona que es mujer,
tiene su duración del desempleo mayor que aquella persona que no es mujer. En ese sentido, es lo mismo que nos contaba estos gráficos, este y este, solo que con la particularidad que ahora sí estamos controlando por todas las características, ¿sí? Entre nivel educativo, región y, como les conté, acá tenemos todos los puntitos por el hecho que no llego a mostrar todas las características con las que controlamos. Sin embargo, lo que nosotros decimos también es, ok, da lo mismo que seas mujer, que seas hombre en las características. En ese caso, pareciese que tanto varón como mujer tienen menos duración en el sector. O sea, si uno perteneció al sector primario, que sea varón-mujer. Sin embargo, acá hay una particularidad. Ambos, si tienen hijos, su duración del desempleo es menor. Sea varón, sea mujer, si cualquiera de los dos tiene hijos, su duración del desempleo es menor. Pero no sucede así si el varón es jefe, su duración del desempleo es menor. Ahora, si la mujer es jefa, no te cambie la duración a que no sea jefa. En ese sentido, es una particularidad que nos pareció bastante interesante. Y algo como para destacar que no dije antes, es el hecho que controlamos como por una dinámica temporal, digamos, si se nos ocurrió comparar por el ciclo de las presidencias. No es del todo correcto porque una presidencia puntualmente no es un ciclo, pero lo podemos tomar que si se fijan, nuestra categoría base fue la presidencia de Kirchner, lo cual pareciese que en el hombre hubo una duración del desempleo menor en la de CFK, en la primera y en la segunda. Sin embargo, en la presidencia de Macri pareciese que no hubo una diferencia en la duración para los varones. Sin embargo, el único punto bueno hacia las mujeres es el hecho que, si bien están un poco peor, pareciese que en el gobierno de Macri su duración en el desempleo fue menor. O sea, pareciese como que la cosa viene mejorando hacia las mujeres. Habría que ver qué es lo que pasó con la pandemia puntualmente. No los voy a mostrar, pero también lo que nosotros hicimos fue, como se hizo acá para varones y para mujeres, desagregar cada una de estas categorías para ver si hay heterogeneidad al interior de cada una de ellas. Y la realidad es que sí, hay sector que dentro de primarios duran más y otros menos. En SIC también, y en no SIC lo que vimos es que no hay diferencia al interior de no SIC, o sea, de los servicios no intensivos en conocimiento. Como conclusión final, o como cierre, lo que nos mostró es que el desempleo se ubicaba en el 2003 en el 16%, y hubo una mejora rápida. Sin embargo, del 2012 hubo un estancamiento, lo cual podemos verlo que se asocia muchísimo al ciclo. También lo que estuvimos viendo fueron todas las probabilidades en que una persona pase entre los estados, y en ese sentido depende esa transición de manera importante del sexo y del rango etario. El del rango etario yo no se los mostré, pero puntualmente, como es de esperar, no es lo mismo que una persona pase de la inactividad hacia la ocupación cuando uno tiene 20 años que cuando tiene 65. Cambia puntualmente todas las probabilidades y en magnitud considerable. Lo que nos mostró también todos los datos es que la mujer tiene menos probabilidad que los hombres de pasar de desocupada o inactiva hacia el empleo, mientras que el hombre parece que tiene muchas más chances. Y a medida de que la edad sube hasta los 50 años más o menos, las probabilidades de encontrar o estar dentro del mismo empleo suben, mientras que a medida que subís de los 50 años, tus probabilidades de permanecer en el empleo o encontrar uno nuevo son menores, como es de esperar. Lo que le dije recién es el que o sea, el rango etario es una de las variables que explican que una persona está más o menos tiempo sobre el desempleo. Y como les comenté antes, no es lo mismo que una persona mujer sea jefe que un varón sea
jefe, y pareciese que no hay diferencias significativas entre los sectores económicos, a excepción del sector primario. Y como comentario final es que las mujeres tienen más probabilidad de permanecer en el desempleo, lo cual habría de que ver qué políticas se pueden hacer para que justamente no suceda eso. Muchas gracias. Gracias, Federico. Vamos a abrir un espacio a preguntas. Si quieren hacer alguna consulta, pueden escribir en el chat. Les voy a dar la posibilidad de que abran su micrófono para hacer alguna consulta. Estoy un poco mal de la garganta. Una consulta, Federico. Ahí cuando vos mencionas que trabajas obviamente estás siguiendo el esquema de rotación de la EPH para poder ver las personas, cómo es la evolución, si siguen desempleados o no. Cuando vos uniste las bases de datos, ¿cuánta información perdiste? ¿Tuviste algún problema en ese sentido? Mira, del total, lo que nosotros hicimos fue, tenemos todas las observaciones, y lo que hicimos fue traquear a las personas con el primer problema que nos encontramos es, ok, uno por la forma en la que se encuesta tiene que aparecer 4 veces. De la primera observación, segunda, tercera, cuarta. Hay muchas personas que le tocan el timbre la segunda vez y ya no contestan, o la tercera vez, y sería imposible traquear, o sea, en esos casos, lo cual una de las pérdidas más grandes fue quedarnos con la que realmente se las encuesta 4 veces. O sea, quedarnos con el panel full. Y la regresión, sin la ponderación, tenemos 23.000 observaciones. Si lo ponderábamos, era muchísimo más, muchísimo más. Pero creo que la primera parte fue cuando dijimos, ok, quédate con los que se los encuestan 4 veces, ahí perdimos muchísimo. Porque muchas veces o las encuestan una vez, 2 o 3, y ya en la cuarta dicen, no, ya no te abro más, ya está listo. Y también lo que nosotros nos quedamos fue entre, si mal no recuerdo, entre 15 y 70 años, si mal no recuerdo, tengo que ver bien la rutina, lo cual como que perdimos todos los extremos sobre las edades, ¿no? Bien, gracias. No sé si alguna otra persona quiere hacer una pregunta, puede abrir su micrófono. Si no hay otra pregunta, yo voy a aprovechar para consultarte otra cosa, Federico. ¿Puedes comentar un poquito más sobre el estimador Kaplan-Meier? Pues yo la verdad que primera vez que lo escucho no lo conocía. ¿De dónde surge la idea? O sea, ¿cuál fue el paper seminal? ¿De dónde surge este estimador? Yo la verdad no lo conocía. Sí, obvio. Es un estimador que está bueno como para ver. Yo lo usé sobre el desempleo, pero se usa mucho sobre la supervivencia en general. Uno puede testear, por ejemplo, si un placebo tiene el mismo rendimiento en un paciente con una enfermedad X que una pastilla X, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es lo bueno de lo del estimador este? Que yo no lo comenté, pero el hecho hay algo que se llama censura, que es lo que nos pasa sobre nuestros datos, es que por ejemplo, a mí me dicen, ok, ¿hace cuánto tiempo estás buscando empleo? 5 meses. Ok. En la próxima encuesta lo que me preguntan es, ok, ¿vos seguís buscando empleo? Sí. En la tercera me dicen, ¿seguís buscando empleo? Sí. Y en la cuarta puede pasar que yo encuentre empleo o que no encuentre empleo. Lo cual el tiempo en el que yo busque empleo, yo digo, mira, está buscando hace 25 meses, pero sigue buscando, lo cual tengo un dato que está censurado por el hecho de que no es que yo observo el valor final, ¿sí? Lo que el estimador hace puntualmente, yo no recuerdo bien la fórmula, pero lo que me permite es meter en el gráfico y así censurar el dato. Fíjense que acá lo que nos marca es que no corta directamente el eje, o sea, no es que el 100% deja, sino hay como un remanente que en gran medida son los censurados de larga duración, ¿no? Pero están metidos dentro de toda la secuencia, y aquellas personas que siguen buscando empleo, y ya no los observo más, porque su última vez que yo lo vi
fue en la observación cuarta, ya no lo veo más, pero sigue buscando empleo. Lo cual no hay que tratar a la persona esa como, ok, mirá de que está buscando hace 25 y en 25 meses se encontró. No, está buscando hace 25, ya no lo observo más, pero está censurado. Con los pacientes pasa algo similar, van a la consulta 3, 4 veces, se le hace un tratamiento y después ven de que ya no va más, y vamos a ver si la persona esa sigue viva, si no, y se la censura, digamos. Esto es similar, vos no sabés qué es lo que pasó con la persona ahí, vos sabés que está desempleada, que es tu estado en T0, digamos, y qué es lo que pasó dentro de 4 meses. Vos no lo sabés, porque ya no la observaste más. Eso es lo que te permite, o sea, el estimador puntualmente. O sea, en pocas palabras, ¿no? Bien, gracias. Muy clara la explicación. No sé si alguien del público quiere hacer alguna consulta. Bueno, gracias por tu exposición, Federico. Muchas Les gracias voy a a pedir, ustedes. sí, muy bien, gracias. Ya dejo de compartir pantalla. Nosotros a las 9:50 deberíamos comenzar con la siguiente exposición, así que vamos a esperar unos minutitos. Yo voy a identificar al próximo expositor, que acá lo tenemos a Marcelo Alós. Vamos a esperar unos minutitos más antes de comenzar para ser respetuosos con los horarios que están fijados. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Querés probar para ver si podés compartir pantalla, si se ve todo bien? Dale. Por favor. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, perfecto. Bueno, cuando vos quieras. Bueno, esperemos un segundito más, a ver. Bueno, en esta ocasión lo que voy a hacer va a ser presentarles a Marcelo Alós, de la UNCUYO, que va a realizar la presentación del trabajo Participación en el mercado laboral de los adultos mayores en Argentina. Son 9:45, el expositor tiene media hora para realizar su exposición. Después, si ustedes tienen alguna consulta, lo que pueden hacer es escribir en el chat para que después va a haber 10 minutos para que ustedes puedan hacer sus consultas al expositor. Así que empecemos, Marcelo, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a quienes dedican algún tiempo para escuchar esta exposición. Esto es un avance, es parte de lo que podría ser en algún momento mi tesis, que la dirige Montserrat, que ahí la veo. Así que las cosas buenas que hay en este paper son de ella, y las cosas no tan buenas seguramente son las que tengo que mejorar. Bueno, y la idea de esto, y también le agradezco a ella que me haya incentivado a hacer esta presentación en este congreso. El plan de lo que voy a intentar explicarles está acá en esta diapositiva. Vamos a ver un poquito de por qué me metí en este tema, digamos. Después vamos a repasar brevemente la literatura que aborda esta temática, sobre todo en los países desarrollados. Después vamos a explicar muy corto y muy sencillamente cuál es el marco teórico en el que nos basamos. Después, de dónde salen los datos para poder hacer el trabajo. Nos vamos a detener un poco más en explicar la metodología y cuáles han sido los resultados que hemos obtenido. Y por último, algunas de las conclusiones de lo que
los hallazgos que hemos tenido, ¿no? A ver, la idea de este trabajo se inscribe dentro de lo que se conoce como la disciplina de la economía del envejecimiento. Ahí hay algunos papers, sobre todo el último, que es parte de es un handbook sobre el tema de economía del envejecimiento, en donde básicamente lo que se visualiza, digamos, a partir de que las poblaciones en cada país van cada vez siendo proporcionalmente más las personas mayores que dentro del total de la población, es que este fenómeno podría afectar a la economía por menores tasas de ahorro, menor oferta y productividad de la mano de obra, y bueno, y en algún sentido también problemas para mantener el consumo porque hay mucha población sin trabajar, digamos, ¿no? Y Argentina, en particular, dentro de este fenómeno, muestra una tendencia en ese sentido. A mediados en los años 50 del siglo pasado, por ejemplo, la tasa de fecundidad global, es decir, cuántos hijos por mujer tenían las mujeres de Argentina, de 3,20, o sea, 3,20 hijos por mujer. Hoy es más o menos, el año pasado, el 2020, según INDEC, es 2,18, o sea que bajó muchísimo. Y para el 2040 se estima que va a ser 1,98 la cantidad de hijos por mujer, lo que no alcanza la tasa de reemplazo, digamos, ¿no? Y por otro lado, otra variable que va en el mismo sentido para mostrar cómo envejece la población argentina, es la esperanza de vida. La esperanza de vida en los 50 era de 63 años, el año pasado más o menos 78 años, y se estima que para el 2040 sea de 81,5 años. Entonces son tendencias que van mostrando cómo también en la economía argentina se va desarrollando, se va presentando este fenómeno de la economía del envejecimiento. Y bueno, y eso es lo que nos motiva a estudiar esto, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la gente que está en edad de jubilarse, la gente adulta mayor, tratar de profundizar cuáles son los mecanismos de por qué trabaja o por qué no trabaja, para en ese sentido dar argumentos o instrumentos a la política pública para tratar de atemperar o amortiguar los efectos del envejecimiento en la economía argentina, digamos, ¿no? Por ahí viene la motivación de por qué estudiamos estos temas. Bueno, por eso mismo es que en este trabajo, nosotros intentamos primero indagar sobre cuáles son los condicionantes de las personas mayores en edad de jubilarse, si las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años, cuáles son los condicionantes de la decisión de participar en el mercado laboral, ya sea que trabajen o que estén buscando trabajo, y también para quienes trabajan, es decir, para quienes tienen horas mayor a 0, digamos, ¿no? Los que están trabajando, los adultos mayores que están trabajando en las edades que le acabo de comentar, cuáles son los condicionantes o determinantes de la cantidad de horas trabajadas. Queremos averiguar cuáles son las características que afectan a estas decisiones, cómo las afectan, y por eso es que desarrollamos este trabajo. Para otras etapas más importantes, para otras etapas más adelante, digamos, vamos a indagar también cómo el diseño del sistema de seguridad social, o esa es la idea, también actúa en este sentido de incentivar o desincentivar que los adultos mayores participen del mercado laboral. Algunos datos, fíjense que para el total de la población de más de 65 años, la tasa de actividad, digamos, ¿no? O sea, la tasa de participación, de vuelta, definida como las personas que buscan trabajo o están trabajando, en los últimos 25 años bajó casi 10 puntos, ¿no? De 26,1 al 17,4. En el caso de los varones, baja de 40,4 a 26, es decir, que es más marcada la baja en la participación en el mercado laboral de los adultos que están en edad de jubilarse, y en el caso de las mujeres, no es como en el caso de los hombres, porque fíjense que las mujeres de entre 60 y 64 años en realidad aumentan la tasa de participación en el mercado laboral, y la de más de 65 años solamente baja en 3 puntos,
en comparación de los casi 14 o 15 de los hombres. Así que inclusive esta tendencia de baja en la tasa de participación se visualiza a partir de estos datos que podría ser diferente de acuerdo al género de la persona. Entonces, no solamente vamos a mirar qué es lo que determina o qué es lo que condiciona, más que determina, la participación de los adultos mayores, sino que vamos a ver si hay alguna diferencia entre la condición de género de las personas, de los adultos mayores. Alguna literatura que trata estos temas es la que les acabo de marcar o de poner en esta diapositiva. Hay características socioeconómicas que determinan la tasa de participación, hay condiciones de salud, por ejemplo, este trabajo de Scheil y Adlung del 2013, indagan sobre cómo la condición de salud impacta en la tasa de participación o en la tasa de empleo en Alemania. También se indaga en varios de estos papers cómo la tasa de ahorro cómo el ahorro en la vida laboral después impacta cuando es adulto mayor en la tasa de participación o en las condiciones de trabajo de los adultos mayores. También el paper de Engel, Geyer y Hunt indaga sobre una optimización, cómo impacta en la tasa laboral o en la tasa de participación la decisión entre consumo y ocio, tomado en forma conjunta, y los últimos papers también indagan sobre cómo la composición del hogar, digamos, ¿no? Si son hogares o las personas forman parte de un hogar compartido con otras personas o si viven solos, cómo eso también impacta en la decisión de trabajar o no, o de participar en el mercado laboral. Entonces, revisada toda esta bibliografía, nosotros tomamos varias de las cosas de estos papers para poder construir el modelo empírico y bueno, indagar un poco sobre los condicionantes de la participación acá en Argentina. El modelo teórico es muy sencillo, es el problema de un individuo representativo que maximiza una función de utilidad que tiene como argumentos el consumo y el ocio, sujeto a una restricción presupuestaria, en donde el típico resultado de esto es que la condición de maximización es que el cociente de las utilidades marginales del ocio y del consumo tiene que estar igualado a una relación de precios que acá ponemos la remuneración y el precio de los demás bienes, digamos. Entonces lo que esto nos marca es que si queremos incrementar la tasa de participación laboral o reducir el consumo de ocio de esta población, bueno, la tasa de remuneración tiene que incrementarse en relación a los demás precios de la economía, incluidos dentro de ese precio, el precio o la remuneración por el ocio, que en el caso de los adultos mayores es la pensión por vejez, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando en términos relativos el salario se incrementa en función de la pensión por vejez, bueno, uno esperaría que haya mayor tasa de participación en el mercado laboral de los adultos mayores. Ese sería el modelito teórico que utilizamos para poder construir el modelo empírico. Bueno, los datos para hacer el modelo, digamos, para la estimación, son los que provienen de la encuesta nacional de hogares, la última que se hizo entre noviembre del 2017 y noviembre del 2018. Como dije antes, aplicamos el trabajo a las mujeres mayores de 60 y a los hombres mayores de 65, que son las edades que según la legislación argentina, en términos generales, porque hay también algunos sistemas provinciales, pero en términos generales es la edad que se requiere en el sistema previsional argentino para acceder a la jubilación. En el caso de las mujeres hay que tener como requisito los 60 años y en el caso de los varones los 65 años. Entonces esa fue la población objetivo que elegimos para desarrollar el estudio.
¿Por qué elegimos la ENGO y no la EPH, por ejemplo? Bueno, porque la ENGO tiene un módulo de ingresos de cada una de las personas entrevistadas, que es bastante más rico que la EPH, y nosotros en el modelo diferenciamos los ingresos que provienen de salario, los ingresos que provienen de las prestaciones de los sistemas de seguridad social, y también diferenciamos los ingresos que provienen por transferencias del Estado, por ejemplo, planes sociales, y los ingresos que provienen de rentas derivadas de ahorros durante la vida laboral, ya sea, por ejemplo, ahorros financieros o incluso transferencias de rentas inmobiliarias, por ejemplo, ¿no? Todo eso está bien discriminado en la ENGO y por lo tanto nos pareció mejor utilizar esa base o la información de la ENGO en comparación con la de la EPH. La metodología o la estrategia empírica. En primer lugar, en el trabajo tratamos de investigar los condicionantes de la participación de los adultos mayores en el mercado laboral. Es decir, construimos una variable dicotómica que asume un valor si el adulto mayor participa en el mercado laboral, es decir, si está trabajando o buscando trabajo, y asume otro valor, esa variable dicotómica, si el adulto mayor está inactivo, es decir, ni busca ni trabaja, digamos, ¿no? Está inactivo en el mercado laboral. Entonces, para eso, utilizamos un modelo PROVIT de la participación de los adultos mayores, que lo estimamos por el método de máxima verosimilitud, y estas estimaciones las realizamos para el modelo general y también realizamos la estimación de los modelos para hombres y para mujeres para ver si encontrábamos alguna diferencia, así como vimos en la tabla anterior de las diferentes tasas de participación entre hombres y mujeres. El resultado de este modelo, perdón, antes de eso, para las horas trabajadas, es decir, porque nosotros indagamos cuáles son los determinantes, o los condicionantes, mejor dicho, de la participación de los adultos mayores, y para quienes participan trabajando, también tratamos de indagar sobre los condicionantes de las horas trabajadas, es decir, cuáles son los condicionantes que verifican o determinan si una persona ofrece más o menos horas. Y para eso estimamos la esperanza condicional de las horas trabajadas, condicional a una serie de regresores, y eso lo estimamos a través del método o sea, los beta sombreros, digamos, los parámetros del modelo, lo estimamos a partir de una regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, luego de que se hizo eso, en realidad después nos quedó la duda si el efecto de los condicionantes es homogéneo en toda la distribución condicional de las horas. Es decir, nosotros en esta estimación estimamos el promedio, digamos, y por ahí tal vez es diferente el parámetro beta en función de si la persona trabaja muchas horas o pocas horas. Puede ser que sea diferente el parámetro, vuelvo a repetir, si es que la persona trabaja muchas o pocas horas, y para poder indagar sobre eso, si es que había alguna diferencia en ello, hicimos las regresiones por cuantiles, para ver justamente y para poder corroborar para diferentes cuantiles si es que los parámetros difieren según la cantidad de horas que los adultos mayores ofrecen. Bueno, esta estimación por cuantiles se hace a través de un método de programación lineal, y es el paper basal, digamos, que desarrolla toda esta metodología de estimación por cuantiles para poder ver si hay diferencias en los parámetros a lo largo de la distribución condicional de horas. También en estos casos indagamos para ver si había diferencias entre géneros, es decir, si
los varones se comportan, o los condicionantes de los hombres son diferentes a los condicionantes de las mujeres en la cantidad de horas ofrecidas en el mercado laboral. Bueno, vamos a los resultados del modelo. En el modelo de participación laboral, es decir, para indagar sobre cuáles son los condicionantes de los adultos mayores en la probabilidad de participar en el mercado laboral, vemos que en los tres modelos, tanto el modelo donde incluye hombres y mujeres, el de solo mujeres y el de solo varones, la edad y la jubilación, que son variables más asociadas al sistema previsional, son significativos, es decir, que condicionan la participación en el mercado laboral, y también, además de estas variables más del sistema de seguridad social, la condición del salud y el salario pagado para aquellos que trabajan, también funcionan como condicionantes y son significativos para explicar la probabilidad de participar en el mercado laboral. En todos los casos encontramos que los signos son los esperados. En el caso de mujeres, a diferencia de hombres, vemos que la convivencia, es decir, si convive o no convive con alguna pareja, es significativa para la determinación o para condicionar la probabilidad de participar en el mercado laboral. Y en el caso de los varones, a diferencia de las mujeres, las transferencias del Estado, es decir, los planes sociales y la posibilidad de tener rentas derivadas de los ahorros durante la etapa activa, también son condicionantes de la probabilidad de participar en el mercado laboral. En el paper, no lo muestro acá, pero en el paper vimos, porque, digamos, la lectura de los parámetros no es tan directa en este tipo de modelos como los modelos de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces hicimos un ejercicio del impacto de cambios en alguna de los regresores en la participación, para ver si en el varón o en la mujer ese impacto es mayor o menor. Lo hicimos de manera discreta y lo hicimos también de manera continua, y en todos los casos los condicionantes actúan mucho más fuerte en los varones que en las mujeres, digamos, ¿no? Es decir, que la edad, la condición de salud, o sea, a medida que empeora la salud, condiciona mucho más la participación en el mercado laboral a los varones que a las mujeres. Lo mismo la edad, es decir, a medida que avanza la edad, la tasa de participación o la probabilidad de participación es mucho más fuerte en el varón que en la mujer, y lo mismo en jubilación. En salario ahí es diferente, ahí es la mujer la que está más condicionada que el hombre, y obviamente en convivencia también en la mujer es mucho más fuerte que en los hombres. O sea que acá hay diferencias entre género en cuanto a cuáles son las variables y cómo estas variables condicionan la probabilidad de participar en el mercado laboral. Luego de esto, hicimos la regresión para poder detectar o indagar sobre los condicionantes de la cantidad de horas ofrecidas para aquellos adultos mayores que trabajan. Acá vemos que en la cantidad de horas los planes sociales y las transferencias del Estado a los adultos mayores es significativo en los tres casos. En el caso, y con los signos esperados, digamos, ¿no? En el caso del modelo general, además de los planes sociales, también condicionan la participación en el mercado laboral, la convivencia y el estado de salud. En el caso de las mujeres, condicionan la participación en el mercado laboral, la edad y la salud. Y en el caso de los hombres, a diferencia de las mujeres, condicionan la participación en el mercado laboral las rentas recibidas por los ahorros que haya realizado durante su etapa activa. Entonces, acá podemos indagar un poco más sobre aquellos que participan. Las horas que ofrecen, hay diferencias también entre hombres y
y mujeres. En el caso de las mujeres, como dije recién, la edad y la salud son condicionantes de la participación, de la cantidad de horas ofrecidas, y en el caso de los hombres, no tanto las variables que acabo de describir para las mujeres, pero sí las rentas y en todos los casos los planes sociales, es decir, las transferencias del Estado, y esto es importante a la hora después del diseño de la política pública. Las transferencias del Estado sí tienen algún papel en la cantidad de horas que cada uno de los adultos mayores ofrecen en el mercado laboral. Luego de esto, intentamos ver si es que podría haber, lo que les expliqué antes, ¿no? Si es que podría haber alguna diferencia a lo largo de la distribución condicional de horas, según el cuantil. Acá muestro 3 regresiones para hombres, para mujeres y para hombres y mujeres juntos, digamos. Hicimos una regresión muy sencilla de horas versus jubilación, y vemos que las diferentes pendientes, incluso en algún cuantil cambia el signo, nos da una muestra de que sí puede haber diferencias en los parámetros estimados de acuerdo al cuantil en donde se encuentre la distribución. Entonces, esto nos llevó a que indagáramos si para el modelo general, haciendo una estimación por cuantiles, podíamos detectar diferencias en el valor del parámetro, es decir, si reacciona o si condiciona de manera diferente si la persona adulta mayor ofrece muchas o menos horas de acuerdo al regresor o al determinante que podamos indagar o tener en cuenta. Y acá, este es el modelo general, es decir, para hombres y mujeres juntos. Vemos que, por ejemplo, la educación que no era significativa, sí es significativa para la gente o en el cuantil en donde los adultos mayores ofrecen más, en términos relativos, más horas. O sea, en el cuantil superior, la educación se torna significativa, por ejemplo, o en el caso de rentas que no es participativa, las rentas recibidas por ahorros en la etapa activa, sí es significativa en los cuantiles en donde se ofrecen poquitas o relativamente poca cantidad de horas. Entonces verificamos que en realidad no es lo mismo el condicionante de los regresores sobre la cantidad de horas dependiendo el cuantil en el cual estemos analizando. Es decir, la primer columna, digamos, de esta tabla muestra el impacto de cada uno de los regresores o el condicionante de cada uno de los regresores sobre las horas promedio, y después las otras columnas muestran el impacto de cada uno de los regresores sobre los diferentes cuantiles que acá elegimos 5 cuantiles para mostrar, pero acá les muestro el gráfico, digamos, ¿no? Acá les muestro el gráfico en donde para los diferentes cuantiles comparado con el valor estimado por mínimos cuadrados ordinarios, que es la línea roja, cómo varía el parámetro de acuerdo al cuantil en que nos encontremos. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de educación, lo que decíamos antes, ¿no? Para los cuantiles superiores, es decir, para el 90%, es bastante diferente el condicionante de educación, incluso, como decíamos antes, se torna significativo, pero para los cuantiles anteriores está dentro del intervalo de confianza de mínimos cuadrados ordinarios, entonces no es estadísticamente diferente para cada uno de los cuantiles, salvo en estos de acá, ¿sí? No sé si ven la mano, en donde ahí están por afuera del intervalo de confianza, y ahí sí son estadísticamente significativos. Lo mismo hicimos con, el mismo trabajo lo hicimos para el modelo de solamente las mujeres, en donde vemos que acá casi todos los parámetros, perdón que no veo acá casi todos los parámetros, en el caso de las mujeres, casi todos los parámetros están dentro del intervalo de confianza mínimos cuadrados ordinarios, salvo edad en algunos cuantiles, y por lo tanto no sería
estadísticamente diferente la estimación por cuantiles respecto del promedio, y en el caso de los hombres, les muestro acá, sí habría alguna diferencia en el caso de educación o en el caso de convivencia, y fíjense que en el caso de renta incluso cambia de signo, digamos, ¿no? En los cuantiles más bajos la renta es positiva, y en los cuantiles más bajos las rentas derivadas de los ahorros impacta de manera negativa, así cambiando el signo y el significado del condicionante en la cantidad de horas ofrecidas. Bueno, me queda muy poquito tiempo. Alguna de las conclusiones de los resultados que encontramos es que, bueno, lo que dijimos antes, digamos, ¿no? Las variables en lo que es participación, en los condicionantes de la participación de los adultos mayores en el mercado laboral, aquellas variables relacionadas al sistema de seguridad social, como es la edad o el monto de las prestaciones de la seguridad social, son significativas y condicionan la probabilidad de participar del mercado laboral. Además de estas dos variables que son del sistema de seguridad social, la salud y el salario recibido también son condicionantes importantes que afectan la probabilidad o la decisión de participar en el mercado laboral. Al analizar las diferencias por género, bueno, encontramos que hay diferencias, no es lo mismo para los hombres que para las mujeres. Por ejemplo, lo que dijimos para la convivencia, en el caso de la mujer, es un condicionante importante para participar en el mercado laboral, en el sentido de que las mujeres que no conviven tienen más alta probabilidad de participar en el mercado laboral, y para los hombres no es significativo que viva solo o en pareja en la probabilidad de participar en el mercado laboral. Las horas trabajadas, o sea, las horas ofrecidas en el mercado de trabajo, los condicionantes que son significativos son convivencia, el estado de salud y las transferencias del Estado, en la variable planes sociales. Y cuando vemos las diferencias, si hay diferencia entre hombres y mujeres, vimos que la edad es más importante en mujeres, y las rentas derivadas de los ahorros en la etapa activa sí es un condicionante de las horas trabajadas en el caso de los hombres. También vimos que en algunos casos los condicionantes actúan de manera diferente de acuerdo en el cuantil de la distribución condicional de las horas trabajadas en que nos encontremos. Entonces, alguno de los condicionantes puede ser significativo en algún cuantil, mientras que en otro no, e incluso, como vimos en los gráficos, algunos condicionantes incluso cambian de signo dependiendo del cuantil en el que nos encontremos. Bueno, acá dejo. Muchas gracias por la atención. Gracias, Marcelo, por tu presentación. Los invito a hacer preguntas, a consultar alguna cuestión que no haya quedado clara al expositor. Pueden escribir por el chat y yo les doy el permiso para que abran su micrófono y puedan realizar su consulta. Yo voy a estar atenta al chat si quieren preguntar algo. Germán nos tiene una consulta. Germán, a ver dónde se encuentra Germán. Si querés hacer tu consulta, podés abrir el micrófono, ya veo que lo tenés abierto, te escuchamos. Gracias, Lorena. Una consulta, un resultado me llamó la atención y es como pasó rápido y no me gustó. Estaba tentado a interrumpirte, pero bueno, esperé hasta el final. Vos encontrás que los planes sociales en general afectan negativamente la probabilidad de participación tanto de los hombres como de las mujeres. Pero cuando vos mirás de la participación medida en horas, pero cuando vos mirás la participación, la probabilidad de participar, la dicotómica, te da negativa, te da positiva, perdón. Es como que
cuando tienen planes sociales tienen mayor incentivo a participar, y eso me llamó la atención. ¿Tienen alguna explicación? O si quieren podemos discutir a ver qué podría hacer en este momento, porque es muy interesante ese resultado. En este caso, justamente. Tenés el micrófono apagado, Marcelo. Perdón. Sí, interesante la pregunta. En el modelo de participación, la variable dicotómica, en la probabilidad de participar, en realidad no encontramos, salvo nombres, que los planes sociales intervengan en esa decisión, digamos, ¿no? O sean un condicionante de la decisión de participar o no, de vuelta, salvo en los hombres. Ahora, para aquellos que deciden participar y están ofreciendo horas en el mercado de trabajo, que sería este modelo, ¿sí? Los planes sociales sí son determinantes en la cantidad de horas que la gente ofrece o está ofreciendo en el mercado de trabajo. Es como que una vez que ya el tipo decidió trabajar, la cantidad de horas que ofrece, ahí sí es significativa. Entonces, mientras más planes reciba, digamos, mientras más sea el monto del plan que reciba, como que ofrece menos horas. Menos horas, claro, exactamente. Eso es razonable. Más pero lo que me llama la atención es que la persona, el hombre en particular, no parece significativo en la mujer. El hombre, cuando toma la decisión de participar o no en el mercado laboral, tiene en cuenta si está cobrando un plan social. O sea, si cobra un plan social, tiene más incentivo a participar. Sí. Eso, en términos de ingreso, no tiene una explicación, pero podría ser, qué sé yo, en términos psicológicos, o una sociedad machista, o cosas por el estilo que interfieran en la decisión, ¿no? O sea, obviamente estoy tirando cosas que no como para explicar ese resultado. No sé qué opinas vos. Estuvo muy bien tocado, la verdad que sí, que da para pensar un montón. Al principio, o sea, Marcelo, en algunas partes hablabas de las cantidades de horas ofrecidas, pero acuérdense, o sea, no son las cantidades ofrecidas, son ya el equilibrio en el mercado laboral, o sea, ya son las horas trabajadas, ¿no? Sí. Entonces, puede llegar a ser que habría que indagar más, pero lo que se me puede estar ocurriendo, la idea detrás es que puede ser que también estos varones que reciben los planes sociales sean los quizás menos educados, hay que analizar un poco más los datos, y entonces deciden trabajar, pero luego el mercado los contrata, pero por mucho menos horas, o en trabajos más informales, que incluyen menos horas, y por lo tanto quizás ahí se dé ese trade-off entre la decisión de participar, un efecto positivo allí, y después tenemos un efecto negativo en las horas de trabajo. Te entiendo perfectamente, está muy bien. Pero a mí lo que más me llama la atención y me causa más curiosidad, y esto es una cuestión de curiosidad más que nada, es por qué incide el hecho de recibir un plan social, por qué incide positivamente en la intención de trabajar, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención, que podría tener un paper aparte, eso. Yo más que nada para motivarte, Marcelo, a que lo indague, porque es un resultado interesante. Habría que sacar todo el ruido para ver todas las probabilidades de que sea producto de un ruido, como para tener un paper, ¿no? Pero yo creo que ahí sería muy interesante. A no ser que haya alguna reglamentación específica, que en el caso de varones, para recibir el plan social le obliguen a trabajar, pero creo que eso no existe. Por lo tanto, ahí me parece que tenés algo interesante para otro paper, ¿no? Sí. Gracias, Germán, por tu comentario. No, por favor. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra consulta, algo que no haya quedado claro, que quizás alguno que ingresó sobre la hora cuando Marcelo estaba presentando y haya quedado alguna duda. Yo te quería hacer una consulta, Marcelo. Con respecto a la variable salud, o sea, ¿es una DAMI que dice si tiene buen estado de salud o no? ¿Cómo se define específicamente? Buena pregunta. En la ENGO, en la Encuesta Nacional de Hogares, hay una pregunta que le hacen al entrevistado sobre cómo se autopercibe su estado de salud y le preguntan si tiene alguna discapacidad.
¿Está bien? En términos, cómo él se autopercibe con alguna de las discapacidades. Entonces yo construí ahí una variable que asume 8 valores, de acuerdo a que va subiendo en función de la autopercepción cada vez de una salud menos o más deteriorada, digamos, ¿no? Así fue como se construyó esa variable. Ahí también hay mucho para trabajar, porque bueno, en la forma que la construí, digamos, y en algunas consultas con algunos médicos, por ahí podríamos mejorar esa construcción, y después consultado a algún otro médico me dice que no, que está bien. Entonces, pero bueno, ahí hay que hacer algún trabajo en ese sentido. ¿Y cree usted que se podría agregar alguna información sobre la encuesta de factores de riesgo, la última? Que por ejemplo también ahí tiene como una escala de salud autopercibida, que es buena, muy buena, bueno, eran 5 valores, creo que es mala, Sí. hasta muy buena. Y quizás veo que hay algunas preguntas que hablan sobre el tema de si uno tiene movilidad en las manos, esas cosas, no sé si ¿usted cree que se podría hacer, agregar esa información, si sería relevante o no, no sé, en función de lo que usted ya venía trabajando? Sí, a ver, en realidad en la ENGO la pregunta es muy parecida a la de factores de riesgo. Ah, bien. No es igual, pero es bastante parecida. Y es en ese sentido como se construyó la variable del estado de salud en este trabajo. No es exactamente igual, pero es bastante parecida porque le pregunta justamente sobre la movilidad, sobre la capacidad, sobre cuántas discapacidades tiene, si motora, visual, hace varias preguntas en ese sentido. Y la variable convivencia solamente hace referencia si yo estoy viviendo con una pareja o no, no se está viendo si hay chicos en el hogar, no. Nada. Que quizás es si convive o no convive. Si no sé, yo pienso, por ejemplo, si hay nietos, quizás y están a cargo, voy a tener que salir a trabajar, no sé, se me ocurre eso. No sé Sí. Sí, te Sí, escucho. a ver, eso es bien interesante también uno de los papers que nombré, indaga justamente sobre eso, sobre cómo la composición del hogar, más que el hecho de convivir o no, influye en la participación en el mercado laboral. Y podría ser un upgrade del paper, digamos, poder tener en cuenta la composición del lugar, además del hecho de convivir o no, digamos, ¿no? Sí. No sé si alguien del público quiere hacer otra consulta, algo que no haya quedado claro. Sí, yo creo que dentro de todo el enfoque metodológico que usted hizo está bueno, porque a medida que usted va pensando en algunas preguntas y cómo trata de dar respuesta, por ejemplo, el tema de utilizar regresión por cuantiles, entonces ahí vamos abriendo y viendo distintas problemáticas que quizás con ver las medias nomás no lo íbamos a poder resolver, así que dentro de todo, o sea, me parece que es adecuado y pertinente. Además, el hecho de que estamos trabajando con adultos mayores, que es un tema como que siempre se lo trata muy poco, casi no se ven paper al respecto, siempre nos concentramos más en la gente que en la población económicamente activa, así que creo que además ya que está ganando, digamos, hay un mayor porcentaje, una mayor proporción de adultos mayores año a año, entonces está bueno que se puedan escuchar este tipo de trabajos en los congresos. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, tal cual. A ver, eso es lo que yo dije al principio, que hay cosas, algunas cosas buenas del paper que son debido a la dirección, y las no tan buenas son mías, digamos, ¿no? Y eso de la metodología, que lo marcaste vos, es así. Bien, gracias Marcelo por su tiempo, por responder las consultas. Vamos a esperar un ratito más antes de empezar con la última exposición, que vendría a ser la mía. Así que vamos a esperar un ratito y ya vamos a comenzar. Yo propongo un aplauso para el expositor. Bueno. Gracias, Virginia.
Gracias a vos, Marcelo. Lorena, ¿cuántos minutos tenemos? Porque 3 me minutos. voy a preparar el mate. 3 Para minutos. hablar. Claro, 3 podemos minutos, tirar las piernas. Bueno, tenemos 3 minutos, a las 1:30 empezamos. Volvemos a 3 Ok, minutos. apago la cámara 3 minutos y vuelvo. Bueno. Bueno, volvimos. Vamos a empezar entonces con la presentación. A ver, vamos a tratar de compartir pantalla. Vamos a dejar acá un ratito de compartir. Voy a arreglar esto. A ver, a ver. Bienvenida, Tania. Bueno, vamos a empezar entonces con la presentación de jóvenes que no estudian ni trabajan en Argentina, una caracterización
enfocada en diferencia de género. Entonces, ¿quiénes vendrían a ser los ninis? Los ninis son vamos a considerar que son los individuos que pertenecen al rango etario de 15 a 24 años, están desocupados o son inactivos y no asisten actualmente a ningún establecimiento educativo. ¿Cuál vendría a ser la motivación de este trabajo? ¿Qué podemos ver que está ocurriendo en cuanto a este fenómeno que nos pueda despertar el interés por trabajar en el mismo, por investigarlo? Bueno, aquí yo lo que les presento es la evolución del porcentaje de jóvenes ninis en Argentina desde 2003 hasta 2018. En la serie que se encuentra por encima de todas las demás representa el porcentaje de mujeres que son ninis. En este caso lo que se puede ver es que esta serie promedia un 24% para todo el periodo. En el medio vamos a ver la serie que representa a hombres y mujeres sin desagregar por género, entonces acá estamos viendo a todos en general, a todos los jóvenes. Y por otro lado, vamos a ver, por último, la serie que nos muestra el porcentaje de jóvenes varones que no estudian ni trabajan. En este caso, ustedes vean que es la serie que se encuentra por debajo de todas las demás, y cabe destacar que en este periodo promedia un 16%. Esta investigación lo que va a realizar es identificar diversos factores asociados al ingreso como a la salida del estado Nini en el corto plazo, entendido como un periodo de 12 o 18 meses. ¿Cuál vendría a ser la contribución del trabajo? Es el estudio de la dinámica de las cortes de los ninis durante el periodo 2003 a 2018, porque hay trabajos que de la literatura que ya realizaron este análisis, pero para periodos más cortos. Por ejemplo, Comari 2015 nos puede decir qué ocurrió con los jóvenes, si cambiaron de estado, por ejemplo, entre 2010 y 2011, 2011 y 2012. Tornaroli 2016 nos da un panorama para América Latina en cuanto al tema de los ninis en lo que es desde 1992 hasta 2010 aproximadamente, no, hasta 2014, perdón. Y para Argentina puntualmente nos dice cuál es la situación de los ninis en cuanto a cuál fue si hubo movilidad hubo transiciones en cuanto a las categorías que ocupaban en el periodo 2013 a 2014. Finalmente, el trabajo de Goldman del año 2020 nos muestra Bienvenida a Guadalupe, nos muestra cuál es la situación de los jóvenes luego de 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Si un joven nini, pasado 3 meses, transita hacia el empleo formal, al subempleo informal, o tiene la posibilidad de educarse. Eso lo hace a través de un modelo lógico multinomial, en el periodo que nosotros también estamos investigando en este trabajo, que es 2003 a 2018. En cuanto a la revisión de la literatura, lo que se puede mencionar, qué características, qué aspectos podemos encontrar en cuanto a esta temática, se puede mencionar que uno de los principales condicionantes para ser nini es el tema de la nupcialidad, también están cuestiones inherentes bueno, se puede encontrar también que la mayoría de los ninis son mujeres. También cabe destacar que análisis a nivel regional, a nivel América Latina, se encuentra que el porcentaje de ninis en los últimos años promedió el 20%, que si ustedes recuerdan la primera gráfica que les mostré, es bastante similar el fenómeno en cuanto al porcentaje, a la magnitud, tanto en América Latina como digamos, a nivel regional como en Argentina. Cabe destacar también que existe una brecha importante entre quienes dejan la escuela, o sea, el tránsito de la escuela al trabajo,
entendido como el periodo que transcurre entre que un joven decide abandonar la escuela, ya sea por motu propio o porque se recibió o se graduó de la misma, hasta que encuentra un trabajo. Eso es el tránsito de la escuela al trabajo. A veces es un periodo relativamente largo, y no es que todos los chicos que dicen, bueno, yo decido trabajar, van a conseguir un empleo fácilmente. Entonces, esto es algo que encuentra la literatura con Teleweller, Tornaroli, De Hoyos et al., que nos dan un panorama regional a nivel América Latina, que, o sea, hay una diferencia importante entre aquellos que dejan la escuela y después logran efectivamente insertarse en el mercado laboral. En cuanto a modelos de probabilidad de ser nini, en la literatura podemos encontrar al trabajo de Aguayo et al., por ejemplo, de Buitron et al. Lo que hacen ellos es incorporar características individuales y variables socioeconómicas del hogar para estimar esta probabilidad. Por otra parte, Arceo y Campos agregan características a nivel municipio en cuanto, bueno, este es un trabajo para México, particularmente para analizar la probabilidad de convertirse en nini, agregan la tasa de empleo y la tasa de asistencia a nivel municipal para ver si afectan o no la probabilidad de convertirse en nini, y si encuentran que hay un efecto de ambas variables. Cabe destacar que hay una heterogeneidad de las estimaciones si se consideran o se diferencia en cuanto al género, así como ya veníamos viendo en los trabajos anteriores que presentaron los otros compañeros en la sesión. Málaga et al. Añaden factores relacionados con las aspiraciones personales del joven. Esto a que hacía referencia, por ejemplo, de que si mi aspiración en la vida tenía que ver con, por ejemplo, tener una buena convivencia familiar, o si yo estoy interesada en por ejemplo, en tener un buen nivel económico. Cuando yo estoy interesada en eso y quizás no estoy ponderando tanto que quizás tener una buena convivencia familiar, entonces es más probable que el joven no se anime. Y también Málaga et al. Lo que hace es estimar la probabilidad de ser nini, teniendo en cuenta si el joven, consideremos que cuando nosotros hablamos de ninis, estamos diciendo que es un joven que no estudia ni trabaja, pero puede ser que no esté trabajando porque está desempleado, que es distinto al hecho de que si está desempleado, pero él está buscando trabajo. Entonces lo que hace este autor es trabajar haciendo la diferencia entre si soy nini, pero es que estoy desocupado, si soy nini, no estoy buscando empleo, pero sí quiero trabajar, o si directamente el nini es inactivo. En cuanto a los datos, ¿qué es lo que se hace en este trabajo? Vamos a armar cortes desde el tercer trimestre del año 2003 hasta fines del 2018, empleando la encuesta permanente de hogares. Veamos el gráfico, esta tabla que tenemos aquí. Nosotros entonces vamos a empezar en el tercer trimestre del año 2003. Ustedes lo que ven en celeste es el esquema de la rotación del EPH, que una vivienda ingresa a la muestra para ser encuestada durante 2 trimestres, los 2 trimestres siguientes se retira y vuelve a ser encuestada los 2 trimestres consecutivos siguientes. Entonces, en celeste tenemos el esquema de rotación del EPH. Pero para este trabajo lo que vamos a hacer, si nosotros trabajamos con cortes de 1 año de duración, vamos a unir el tercer trimestre de 1 año con el tercer trimestre del año siguiente, o por ejemplo, miren acá en la segunda, en la fila que tiene el número 2, vamos a unir el primer trimestre de 1 año con el primer trimestre del año siguiente. A su vez también, cuando consideramos el análisis para 1 año y medio, vamos a unir la base de datos del tercer trimestre, por ejemplo, para construir la primera corte que dura 1 año y medio, vamos a unir el tercer trimestre del año 2003 con el cuarto trimestre del año 2004. Entonces, nosotros cuando hacemos unión de bases, porque lo que en realidad estamos haciendo es seguir un mismo individuo durante un determinado periodo, en este caso vamos a ver la situación al inicio de la corte y al final de la misma,
cabe destacar que se pierden observaciones. Por ejemplo, en un año, cuando nosotros trabajamos con las cortes de un año, en promedio se retiene el 70% de la muestra, quiere decir que un 30% de los encuestados como que perdimos información. Tenemos la información en el primer trimestre, pero después no encontramos información. Cuando nosotros hacemos la unión de bases, esa observación ya no se le encuentra, ya se ha perdido, ya sea porque se mudó, porque no quiso responder, entre otras cuestiones. Mientras que cuando nosotros trabajamos con las cortes de año y medio, un 53% de la muestra se mantiene en promedio, considerando todas las cortes que estamos trabajando, que van a ser un total de 23. Al hacer la unión de las bases de datos, también vamos a tener en cuenta la consistencia en cuanto a lo que es la edad. Estamos viendo si el individuo es consistente en cuanto a la edad, el género y el nivel educativo. ¿Cuál es la metodología? Vamos a trabajar con dos series de tiempo del tipo full cross section, de las 23 cortes que creamos, que inician el primer trimestre y el tercer trimestre de cada año. Hay dos modelos que se calculan, un modelo lineal de probabilidad de convertirse en nini, o sea, vale 1 si el joven es nini al final de la corte, cuando en un principio no era nini. 0 en caso contrario, y es el modelo, y tenemos por otro lado un modelo lineal de probabilidad de abandonar el estado nini, cuando el joven al inicio de la corte no estudiaba ni trabajaba, y al final se observa que él ha dejado esta condición. O sea, está trabajando, está estudiando o realiza ambas actividades. Las variables explicativas que se incorporan al modelo se tienen en cuenta lo que sería el primer, son distintas características que se tienen en cuenta pensando en o sea, no pensando, sino tomando en cuenta lo que es el primer periodo, o sea, el inicio de la corte. Por eso ahí vemos las variables que se toman en cuenta son edad, género, estado civil, que es la variable soltero, educación básica, que hace referencia a si el joven estudió, mejor dicho, los años de educación que tienen corresponden o son los adecuados a su edad, o si ya es mayor de 18 años ha completado la secundaria. DAMIs regionales también se incorporan en quintiles de ingreso per cápita familiar, el género del jefe del hogar, si el jefe está ocupado, si hay la cantidad de miembros del hogar que están ocupados, la presencia de menores en el hogar, la presencia de ancianos que quizás pueden demandar cuidados, la tasa de desocupación por aglomerado y la variable propietario, que dice que si el hogar es propietario de la vivienda y el terreno donde se habita. Y se calculan efectos, cuando también se incorporan al modelo, efectos fijos por año. En cuanto a los resultados, un poco para ver qué es lo que se obtuvo, aquí ustedes lo que pueden ver es en el eje horizontal las distintas cortes que se trabajaron para este estudio. Y al costado pueden, bueno, en la parte en el eje vertical pueden ver el porcentaje. ¿Esto qué nos dice? Es el porcentaje de ninis, de jóvenes que en el primer periodo eran ninis, o sea, al inicio de la corte eran ninis, y cuántos son ninis, mejor dicho, cuántos son ninis después de transcurrido un año en este caso. O sea, por ejemplo, en la primera corte, que es del tercer trimestre del año 2003 al 2004, casi un 60% de los jóvenes que inicialmente eran ninis continúan siéndolo luego de un año. Si nosotros sacáramos un promedio de todas las cortes, vamos a ver que el promedio es de alrededor del 50%. Ahora, ¿cuáles son los resultados por género? Si nosotros desagregamos estos resultados teniendo en cuenta el género, vamos a ver que alrededor de un 60% de las mujeres que un año atrás eran ninis continúan siéndolo luego transcurrido este periodo. Ocupadas alrededor de un 21%. Trabajan y asisten en menor medida, y la categoría asiste a establecimiento educativo es alrededor del 13%. Mientras que para el caso de los varones,
veamos que el porcentaje de varones que inicialmente eran ninis y luego transitan a distintas categorías, por ejemplo, el porcentaje de jóvenes que un año atrás eran ninis, continúa en esta situación luego de un año es de un 40%. Para aquellos jóvenes que un año atrás eran ninis, un 40% está ocupado. Entonces ahí vemos la diferencia en cuanto a las magnitudes de las distintas categorías, tanto para hombres como para mujeres. Si queremos, si estamos considerando qué ocurre con los jóvenes que efectivamente encontraron empleo, que eran niños un año atrás, encontraron un empleo y queremos ver en qué condiciones o qué situación tiene ese empleo. La mayoría de los jóvenes, en este caso no le estoy mostrando desagregado por género, tiene un empleo informal. Y además, en promedio, un 30% desea trabajar más horas. Ahora, pasando a los resultados de los modelos, lo que se puede ver, acá tenemos el modelo general sin diferenciar por género, acá tenemos a las mujeres, acá tenemos a los hombres. Podemos ver que, por ejemplo, la educación básica disminuye la probabilidad de convertirse en niño, o sea, si yo tengo la edad tengo los años de educación acorde a mi edad, es menos probable que me convierta en nini. Ser soltero, noten que el signo es distinto según el género. En el caso de las mujeres reduce la probabilidad de convertirse en nini, para los varones la aumenta. Esto tiene que ver también porque hay un importante porcentaje de mujeres que son ninis y están casadas. Yo no les muestro acá en esta presentación, pero en el paper se puede observar que un 60%, alrededor de un 40% de las mujeres ninis están casadas, mientras que para los varones es un 10%, por ejemplo. La tasa de desocupación del aglomerado, ustedes ven acá que es un valor mayor a 1, pero tengamos en cuenta que nosotros estamos estimando una tasa de desocupación, entonces cuando vemos cómo aumenta en un 1% la tasa de desocupación, en realidad lo que habría que interpretar acá que alrededor aumenta más o menos un punto porcentual la probabilidad de que las mujeres se conviertan en nini. Noten que para el caso de los varones este coeficiente no es estadísticamente significativo. Que el jefe del hogar esté ocupado reduce la probabilidad de que él o la joven sea nini. La variable jefa nos dice que es más probable que la mujer se convierta en nini. Quizás como hay una mujer que es jefa de hogar, le delega algunas tareas a otra mujer que está en el hogar. La cantidad de miembros ocupados aumenta la probabilidad de convertirse en nini. Bienvenida, Patricia. También tenemos otro resultado interesante, es que la cantidad de menores, perdón, no la cantidad, cuando hay niños en el hogar, aumenta la probabilidad de que la joven se convierta en nini. En el caso de los ancianos no se observa que tenga algún efecto en los modelos estimados. En cuanto al modelo lineal de probabilidad de abandonar el estado nini, acá la edad no es estadísticamente significativa si diferenciamos por género. Educación básica aumenta, está relacionado con una mayor propensión a dejar el estado nini, o sea, es volver a la escuela, o volver al trabajo, o volver a hacer estas dos actividades. Ser soltero nuevamente tiene la particularidad del signo para cada género, aumenta la probabilidad de abandonar el estado nini en el caso de ser mujer, mientras que en el caso de los hombres disminuye la probabilidad de... Bienvenido, Germán. Aumenta la probabilidad disminuye la probabilidad de abandonar el estado nini, perdón. La tasa de desocupación acá no vemos que tiene ningún efecto. La variable propietario sí es estadísticamente significativa, que quizás podríamos pensar que el hogar tiene un mejor nivel, o tiene un mejor nivel económico, o podríamos asociarlo a una mejor situación económica, el hecho de que sea propietario de la vivienda y del hogar, y esto se asocia
a una mayor propensión a dejar el estado nini. Jefe del hogar ocupado y jefa, en este caso, no son estadísticamente significativos. La cantidad de miembros ocupados en este caso reduce la probabilidad de que la joven abandone el estado nini, pero vemos que no hay ningún efecto para el caso de los hombres. La presencia de menores en el hogar sí reduce las probabilidades de dejar el estado nini. En cuanto al tema de los ancianos, no vemos que sea estadísticamente significativo para ninguno de los modelos estimados. Yo les comenté al comienzo de la presentación que íbamos a trabajar con, teniendo en cuenta 2 periodos, 1 año y año y medio. Yo acá no les muestro los resultados del modelo estimado para año y medio, ya sea para el modelo lineal de probabilidad, por el modelo lineal de probabilidad de convertirse en nini y de abandonar el estado nini, pero les voy a comentar cuáles son los aspectos comunes entre ambos modelos. Entonces, aspectos comunes entre las estimaciones para 1 año y año y medio, en cuanto a lo que es convertirse en nini, podemos hablar de que la mujer, ser mujer aumenta la probabilidad de ser nini, la edad tiene un coeficiente positivo para las mujeres, para el modelo de las mujeres, la educación básica, entonces si educación básica vale 1, hay una menor propensión de convertirse en nini para todos los modelos. Ser soltero tiene la particularidad esa del signo que reduce la probabilidad de convertirse en nini en el caso de las mujeres y aumenta la probabilidad de no estudiar ni trabajar en el caso de los varones. La presencia de menores en el hogar otra vez es un coeficiente positivo y significativo para las mujeres. Ahora, los aspectos comunes en el modelo lineal de probabilidad de abandonar el estado nini, tanto para 1 año como para año y medio, otra vez hablamos de la variable mujer, que en este caso vemos que está asociada a que la misma no puede abandonar dicha condición, o sea, está asociada a un estado de vulnerabilidad. La educación básica tiene una relación positiva en el modelo de género femenino. Ser soltero se asocia positivamente con la probabilidad de estudiar y o trabajar solamente para las mujeres. Hay algo que yo no les mencioné, bueno, no se los mostré en el gráfico, pero sí es significativo el tema de los quintiles de ingreso, que a medida de que el quintil de ingreso es más alto, es menos probable de que el joven, él o la joven, se convierte en nini. Y también en el caso del modelo de abandono, si comparamos el modelo lineal de probabilidad de abandonar el estado nini para los resultados para 1 año y para año y medio, es común que tienen los jóvenes que están en una situación económica mucho más vulnerable por el hecho de que se encuentran en los quintiles más bajos, en este caso las mujeres, tienen menos probabilidad de abandonar el estado nini. ¿Cuáles vendrían a ser las conclusiones? Entonces, ¿cuáles son los factores que están vinculados a la probabilidad de convertirse en nini? El género, particularmente ser mujer, la edad, el estado civil, el ingreso, los quintiles de ingreso per cápita familiar, que no se los mostré aquí mucho por el tema de que quizás es un resultado esperado, no tiene nada de nuevo sorprendente. Aquí no les mostré tampoco la región de residencia, pero en ese caso en algunos modelos era significativo, por ejemplo, la región noroeste. Si el individuo tiene educación básica, es menos probable que se convierta en nini, o si lo vemos con el otro modelo, tiene mayor chance de dejar este estado. La tasa de desocupación más alta solamente vimos que en este caso es significativa para las mujeres, que tiene que ver con un efecto de aumenta la propensión de convertirse en nini. Si una mujer lidera el hogar, las jóvenes tienen mayor propensión a convertirse en ninis. Y las variables relacionadas, bienvenido Raimundo, las variables relacionadas con el abandono de la condición del estado nini son el género, la educación básica. Entonces vemos que acá
que considerando un modelo con el otro, como que tenemos resultados en común, el estado civil y el ingreso per cápita familiar. La particularidad del signo de la variable soltero, que es distinta según el género, si el jefe del hogar está ocupado y reduce la propensión, en ese caso va a caer la propensión de que uno o una joven, perdón, sea nini. Yo en la revisión de la literatura les había mencionado el trabajo de Tornaroli, que si bien hacía un análisis a nivel América Latina, en un momento menciona un periodo en particular para la Argentina, ver cuál es la situación de los jóvenes, que inicialmente eran ninis luego de un año. Nosotros encontramos algo similar en cuanto a que menos de la mitad de los jóvenes deja de ser ninis luego de un año. Si el hogar es propietario de la vivienda y el terreno, la posibilidad de abandonar el estado nini aumenta, teniendo en cuenta las cortes de un año. Un mejor nivel económico se relaciona con menores chances de ser, o más posibilidades de dejar la condición de niña, eso no se los mostré como ya les había mencionado. Entonces, hay otra cosa que tampoco no les muestro aquí por cuestión de tiempo, pero es que si nosotros hacíamos el análisis de ver las categorías que van ocupando los jóvenes desde los 15 hasta los 24 años, o sea, yo me fijo qué porcentaje de jóvenes a la edad de 17, por ejemplo, de 15, están estudiando, cuáles son los que están trabajando, cuáles son los que trabajan y estudian, y cuáles son aquellos que son niñis, qué porcentaje. Si bien yo les había mencionado que se encuentra como un fenómeno en la literatura que la mayoría de las mujeres son ninis, cabe destacar que a las edades más tempranas de 15, 16 años, la proporción de varones ninis es mayor que de las mujeres. Entonces, si pensamos en política pública, quizás allí habría que tratar de sostener esa asistencia, y después a los 17, 18 años, recién aumenta la cantidad de mujeres ninis en comparación con el porcentaje de los varones. Entonces, ahí vemos que cambia la tendencia. Entonces, también habría que pensar en un mayor apoyo a las mujeres que tienen asignados roles vinculados al cuidado del hogar, para que puedan insertarse exitosamente en el mercado laboral. Notemos que nosotros en los modelos habíamos visto que la presencia de menores aumenta la probabilidad de convertirse en niño, también la reduce, pero es solamente para el caso de las mujeres. Miembros ocupados, como que condicionaba el abandono de la situación del estado nini, mejor dicho, luego de un año de abandonar dicha situación, no para el caso de los varones. Una de las limitaciones del trabajo que cabe destacar es el tema de que si nosotros trabajamos con las cortes de un año, no tenemos información para un 30% de la muestra original, porque perdemos información, se los encuesta en el primer trimestre, cuando ingresan a ser encuestados, pero después nosotros no los encontramos, entonces no podemos extrapolar los resultados más allá de lo que nosotros, lo que trabajamos nosotros. Entonces, los modelos estimados solo nos indican qué suceden con aquellos individuos que efectivamente continúan en la corte, y tampoco se implementó una estrategia para corregir esta pérdida de información. En una futura investigación se podría seguir a los individuos por lapsos más cortos y comparar con Goldman 2020, que recuerden que era el trabajo que nosotros veíamos, mejor dicho, ese trabajo analizaba cuál era la situación de los jóvenes ninis transcurrido 3 meses, y se podrían incluir regresores que reflejen los cambios en la situación socioeconómica. Acá en el modelo solamente tuvimos en cuenta qué valor toma cada variable que nosotros consideramos en el primer periodo al inicio de la corte, pero después no vimos qué pasó al final, si hubo un cambio, no analizamos nada de eso. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé si hay alguna consulta, sé que hay varios que han ingresado un poquito tarde. No sé si hay algún comentario, algo que no haya quedado claro. Los escuchamos un ratito, tenemos hasta las 11:10.
Bien, Germán, te escucho. ¿Qué tal, Lorena? Bueno, te felicito por el trabajo. Gracias. Una cuestión que no tocaste, y encuentro que tu trabajo obviamente está enfocado hacia los microdatos, y hay un gráfico al principio de tu exposición que me resultó interesante, que es la proporción de ninis. Si uno ve las figuras, me da la sensación que hay una relación con el ciclo económico, ¿sí? No sé si tenés la posibilidad de mostrarlo. Es como que el porcentaje de ninis va variando y en alguna medida, no era este el gráfico, era otro. No, entonces está hablando de la cantidad, quizás. Ese. Es la cantidad de ninis según... Pero Con acá... respecto al periodo anterior. Sí. Exactamente, sí. Me da la sensación, fíjate en los porcentajes cómo va cambiando, me da la sensación que se podría interpretar en el caso de... porque esto es muy sensible a la definición que tenés de los ninis, ¿no? Porque hay ninis, sí, son ninis porque no encuentran trabajo, o son ninis porque directamente no quieren, no desean estudiar ni trabajar. Digamos, haciendo una alusión a la clasificación de desempleo, tendríamos una especie de desempleo de nini friccional y nini estructural. Sí, por lo tanto, la política orientada a solucionar este problema debiera ser en algún aspecto bastante diferente. En el caso particular de la crisis, uno podría pensar que la probabilidad de permanecer como ninis cuando estás en una situación económica, una situación macroeconómica complicada, es mayor que en el caso de que la crisis no exista, ¿sí? Entonces, por ahí te puede alterar o te puede dar resultados interesantes y podés desagregar entre esos ninis, ¿no? A chicos que no quieren estudiar ni trabajar por decisión propia, y lo relaciono con la idea de nini estructural, y chicos que en realidad tienen la intención de trabajar. No les interesa estudiar, pero tienen la intención de trabajar. Sí. Pero que no consiguen trabajo porque la economía no está en una situación favorable. Entonces la probabilidad de permanecer como nini es más elevada que en situaciones en las cuales no existe crisis. ¿Me explico? Sí, muy claro. Entonces, me parecería interesante una discusión relacionada con esto, ¿no? Con el ciclo económico, con una variable que no está dentro de lo que es el conjunto de variables que vos tomaste, que son específicas del sujeto. Características, sí. Sí, acá, por ejemplo, si bien no está incorporado lo que dice Germán, pero acá ustedes vean el porcentaje de jóvenes que eran ninis un año atrás y que luego consiguen empleo. Ustedes vean que en promedio, si tomamos todas las cortes, la mayoría tiene un empleo informal, pero que este valor oscilaba de acuerdo a las cortes. Teníamos el mínimo, que era un 54%, y un máximo de un 90% de los jóvenes que habían dejado de ser ninis, y este era ya cuando estábamos en la última crisis, en los últimos momentos de la gestión de Macri, mejor dicho, en el año 2018, esta es la corte tercer trimestre del año 2017, tercer trimestre del año 2018, un 90% de los jóvenes, ustedes vean ahí en cuanto al porcentaje de vulnerabilidad, habían dejado de ser ninis, se encontraban ocupados, pero en un empleo informal, no tenían aportes jubilatorios, que quizás ahí también se pueda ver, si bien no es todo, hay que seguir trabajando en cuanto a lo que me estaba mencionando Germán. Está perfecto, incluso son los de desempleo informal los que tienen mayor probabilidad de quedarse afuera en el caso de una situación incómoda de las empresas, ¿no? Al estar informalizados. Y Bien. por otro lado, fíjate que en las regresiones que vos hiciste, en todos los casos te da, o al menos en todos los casos que yo vi, probablemente estoy confundido, te da que el efecto fijo por año es significativo. Por lo tanto, ahí tenés otra evidencia, o al menos podés indagar si esa significatividad del efecto fijo por año es debida a cuestiones macro que vos no estás considerando en los regresores. Bien, bueno, es algo para incorporar, para tener en cuenta en las próximas
presentaciones del trabajo. Gracias, Germán, por tus comentarios. No sé si hay alguien que tiene alguna duda, algo que no le haya quedado claro. Si no, damos por finalizada la sesión. Bueno, entonces agradecerle su presencia y ya nos encontraremos seguramente en el Coffee Break o en alguna otra conferencia. Gracias por su participación. Chao, hasta luego. Adiós.